En el pasaje de hoy vemos que los discípulos iban en una barca cruzando el mar y de repente, de manera inesperada, se levantó una gran tormenta, una tormenta que levantó grandes olas y por supuesto era una situación inesperada, era una situación bien difícil que les hizo caer en temor. Tenían temor. Mucha gente en estos días tiene temor. Temor por el coronavirus, temor, algunos por las vacunas, temor por la economía, porque es una crisis mundial, temor por las situaciones que estamos viviendo en nuestros países, pero también temor por nuestras familias, por nuestros hijos. ¿Qué va a ocurrir con ellos? ¿Qué va a ocurrir con mi matrimonio? Mucha gente vive en miedo constantemente y es algo terrible porque, por supuesto, si uno está atemorizado continuamente, se desanima, puede caer en depresión, incluso en suicidio. Porque el temor es la obra de Satanás. Cuando Dios nos creó por su gracia, no existía el temor, teníamos seguridad estando con Dios a la manera de Dios, verdadera vida y felicidad. Pero cuando el hombre, engañado por Satanás, rompió el pacto, allí por primera vez aparece el temor. En Génesis 3:10, cuando el Señor está en el huerto, Adán dice que se escondió, se intentó esconder. ¿Por qué? Tenía temor. Porque había pecado, tenía conciencia de culpa, se sentía culpable. Por eso empezó a vivir en temor. Y ciertamente este Satanás es el que produce el temor. Dice Primera de Pedro 5, versículo 8, que él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y un rugido de temores de león es algo que atemoriza realmente, ¿verdad? Es algo terrible. Yo lo recuerdo hace muchísimos años, yendo de niño al zoo, me acuerdo que había un león allí y estaba rugiendo. Desde antes de entrar ya se oía, era algo que me dejaba impresionado, de verdad, qué profundidad, qué autoridad tenía ese rugido de león. Satanás nos atemoriza con engaños, con mentiras, porque es padre de mentira, pero él está constantemente haciendo que estemos con temor. Y él lidera la corriente de este mundo, es el príncipe de este mundo, dice la palabra, y él está controlando esa cultura de la oscuridad, que a través de esas tres organizaciones están haciendo que el hombre esté separado de Dios, no crea en Dios y viva constantemente con temores, con miedos. Por eso al final las personas empiezan a tener problemas mentales. Hay mucha gente, desgraciadamente, con problemas mentales a causa del temor, de la preocupación constante, porque Satanás utiliza la música, utiliza los dramas, las series, utiliza muchísimo contenido a través de las redes sociales, a través de Internet. Hay mucho contenido que uno sin darse cuenta empieza a escuchar y eso se graba, llega a enraizar y llega a producir un fruto que es un fruto totalmente de destrucción. Por eso la gente en ese estado es infeliz, tiene miedo. ¿Qué va a ocurrir con mi vida, con mi matrimonio, con mi enamorada? ¿Qué va a ocurrir con mi trabajo? Por supuesto, no se quedan quietos. Pero como este Satanás ha puesto esa cultura de los adivinos, las brujas, el ocultismo, la gente busca respuesta ahí. Piensa que es algo bueno, porque Satanás, a través de la cultura, nos hace creer que es algo normal, que no es nada malo. Pero la gente, al ir a esos lugares, está abriendo puertas todavía más a Satanás y cae totalmente en desastres y en destrucción. Así está trabajando Satanás, porque el temor es la obra de Satanás. La gente, por supuesto, no es consciente, ni tampoco tienen fuerza para poder salir del temor. No puede hacer nada. Me acuerdo hace un tiempo, estábamos haciendo un aposento alto y invitaron a un muchacho hispano.
tenía curiosidad. Y él venía, él se declaraba ateo, pero él quería venir y escuchaba, tal, y ya poco a poco empezó a hacer sus preguntas, pero la verdad que ya eran tantas preguntas que la verdad no daba espacio para mucho. Por eso lo invité a quedar personalmente para poder intentar aclarar esas preguntas que tenía, ¿no? Y cuando me senté allí con él, de verdad cambió y empezó a enfadarse, a tal, casi a insultarme. Yo estaba orando tranquilamente y compartiendo la palabra. Y ya llegó un momento que cambió, ya se transformó, dejó todo su orgullo, su soberbia, y empezó a abrir su corazón y fue sincero. Y lo reconoció, dijo, yo lo que pasa es que tengo miedo. Tengo miedo por mi hijo pequeño, no sé qué le va a ocurrir, tengo miedo por mi vida, no sé qué voy a hacer, tengo miedo. Y mucha gente está con miedo, por supuesto, por el orgullo, muchos ni lo admiten, pero hay mucha gente sufriendo por el temor. Y no pueden hacer nada, no hay respuesta para ellos, no pueden salir por sus fuerzas de ese temor. Y así estaban, en ese estado se encontraban los discípulos en medio de esa tormenta, de esa tempestad, porque podían perder la vida. Y nosotros, aunque somos hijos de Dios, también podemos encontrarnos en una situación también que nos supera, que no podemos controlar y podemos, sin darnos cuenta, estar con temor, con miedo. Pero ¿qué ocurrió en ese pasaje? Cuando estaban en el momento del temor, del más difícil, en ese momento el Señor Jesucristo fue hacia ellos. Él fue hacia ellos. ¿Y para qué fue? ¿Para qué viene el Señor cuando estamos en ese tiempo de gran dificultad? Él fue en primer lugar y les dijo, yo soy, no temáis. Él quería que le conocieran concretamente. Y tenemos que conocer quién es Jesús el Cristo para poder creer en Él. Y es la única manera de salir de ese poder de Satanás que nos hace caer totalmente en temor. Yo soy, no temáis. Jesús no era simplemente un maestro más. Él no era solo un profeta. No era solo una persona que podía hablar de manera bonita. No. Él era no solo un hombre. Cuando dice yo soy, está empleando su verdadero nombre. Él, cuando Moisés preguntó en el monte Horeb a Dios, ¿cuál es tu nombre? Dios le contestó, yo soy el que soy. Yo soy el único que puede vivir por sí mismo, el eterno. Y eso es lo que está diciendo Jesús. Yo soy, el gran yo soy. Jesús es Dios, verdadero hombre. ¿Por qué? Porque un hombre pecó, un hombre. Y Dios es justo. Él tiene que hacerlo todo de manera justa. Por eso, como un hombre pecó, un hombre tenía que pagar. Pero había un problema, que a través de Adán todos los hombres nacemos con pecado. Por eso dice en Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno. Hemos heredado ese pecado. Por eso, para poder pagar, para poder dar su vida por nosotros, tenía que ser una persona justa, pero no había. Por eso Dios, Él mismo, por amor a nosotros, Él se encarnó a través de una mujer virgen. Dice en Juan 1:14, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios, por su gracia, Él mismo se hizo hombre. Y Él es Jesús, verdadero Dios, verdadero hombre. Y como hombre fue el único hombre que nació sin pecado original. Y durante toda su vida nunca cometió pecado de acción ni de omisión. Él era el único hombre justo. Y el justo, por amor a nosotros, fue a la cruz por los injustos para llevarnos a Dios. Por eso Jesús pudo ser ese Salvador, el que vino a salvarnos del poder de Satanás, del temor. Para ello cumplió su profesión, Cristo, el ungido. Y como Cristo cumplió 3 oficios,
como verdadero profeta anunció: yo soy el camino, la verdad y la vida. Como el verdadero sacerdote derramó su sangre y quebrantó los desastres, las maldiciones, perdonó nuestros pecados, y como verdadero rey venció a Satanás. Por eso él murió, pero al tercer día resucitó. Es la evidencia de que él venció, de que él es Dios, de que él es verdadero hombre y que ha vencido a Satanás, al pecado y a la muerte. Por eso, en ese tiempo el Señor va delante de los discípulos que estaban en medio del temor, en medio de la incredulidad, para que lo pudieran conocer. Yo soy, no temáis. Yo he resucitado, he vencido, soy Dios, tengo todo el poder del cielo y de la tierra, y la evidencia que les dio, que Él caminó sobre el agua. ¿Qué hombre puede caminar sobre el agua sin hundirse? Solo Cristo, ¿verdad? Él pudo hacer eso, porque Él tiene todo el poder, es creador, sustentador, Él es todopoderoso, y Él nos dice: yo soy, no temáis. Jesús es el Cristo. No estén siendo engañados por ustedes mismos, viendo esa situación, cayendo en temor, en incredulidad. Que vayan al Señor. Él dice: yo soy, no temáis. Él tiene todo el poder del cielo y de la tierra, y Él, a través de la fe, está en nosotros. Somos sus hijos. Ya no necesitamos temer de nada. Por eso es muy importante que cada día estemos coordinados con la palabra de Dios, porque si no, constantemente estamos mirando la realidad y somos engañados, caemos en temor. Tenemos que grabar la palabra, porque si no, empezamos a vivir con nuestro pensamiento, a nuestra manera. Hay que grabar, tomar cada día la palabra de Dios. Una mujer quería remodelar su cocina, tenía esa ilusión. Entonces llamó a un especialista. El especialista escuchó a la mujer, le hizo el presupuesto y también le hizo una imagen de cómo iba a quedar la cocina, porque ahora, la verdad, como hay tantos medios tecnológicos, le hizo una imagen de cómo iba a ser de manera detallada su futura cocina. La mujer aprobó el presupuesto y vio esa imagen, su futura cocina, y estaba feliz, le brillaban los ojos de ver qué bonita va a quedar mi cocina. Entonces, este hombre que tenía mucha experiencia le dijo: mire, esta foto la dejo para usted. Quiero que la guarde. Y si se encuentra mal por las obras, quiero que la mire en ese momento. Y la mujer le obedeció. Entonces, al día siguiente vinieron los trabajadores y empezaron a laborar, empezaron a trabajar. Por supuesto, primeramente, para poder remodelar la cocina hay que romperla totalmente, ¿verdad? Y es un proceso muy incómodo, hay ruido, le ensucian toda la casa. Pues el primer día la mujer aguantaba, el segundo también, al tercero estaba desanimada, luego veía la cocina toda rota, incluso le entraban arrepentimiento, ¿verdad? Uy, ¿por qué me he metido yo en esto, verdad? Y en ese momento se acordó, abrió el cajón, tomó esa foto, esa lámina de su futura cocina y la empezó a mirar. Y de verdad, al mirarla, se le iba todos esos pensamientos, todo el arrepentimiento ya se le iba y se ponía contenta y ya le entraban ganas de que terminara en la cocina, ¿verdad? Y podía superar todas las dificultades, ¿no? Y así continuamente, hasta que por fin la cocina estuvo terminada conforme a la foto. Era igualita. Y ya estaba bien feliz, ¿verdad? Y ciertamente necesitamos estar grabados en la palabra. ¿Por qué? Porque hay situaciones que parece que son difíciles, que son imposibles humanamente, pero si no nos aferramos a la palabra, nos desanimamos, tenemos temor, somos engañados. Pero en ese momento, cuando tomamos la palabra, la creemos, la confesamos, cuando ponemos la fe en Jesús el Cristo, todo ese engaño, ese temor se va. Y podemos ver cómo la palabra se cumple. Porque la palabra de Dios siempre se cumple, como dice Isaías 48. Por eso tenemos que estar grabados, coordinados cada día la palabra de Dios. Cada día al levantarse tenemos que estar tomando la palabra y aferrarnos a la palabra, especialmente cada día la palabra del púlpito que Dios nos da por su gracia.
y que cada día de la semana a través de ella tenemos la respuesta de manera detallada. Por eso, en primer lugar, cuando estaban en crisis, en temor, el Señor fue a ellos. En primer lugar, ¿para qué? Para que supieran, para que lo conocieran, que Jesús es el Cristo, para que empezaran a grabar la palabra. ¿Y qué es lo segundo que quería el Señor? El Señor fue a ellos para que ellos pudieran poner a Cristo en primer lugar en sus vidas. Porque aunque somos hijos de Dios, sin darnos cuenta, seguimos viviendo con nuestros pensamientos, con nuestros planes. Ellos, fíjense, muchos de los discípulos eran pescadores profesionales. Ellos conocían el arte de la pesca, el arte de la navegación. Eran especialistas. Pero, ciertamente, aunque seamos buenos en cosas, hay cosas, problemas que nos trascienden. Esa tempestad, aunque ellos eran unos pescadores expertos, no podían superarlo. Era algo que les superaba. Y nos vienen acontecimientos, situaciones que humanamente no podemos controlar. Pero en ese momento, cuando ellos primeramente entendieron que Jesús es el Cristo, que Él es Dios, que Él tiene todo el poder, ¿qué es lo que hicieron en ese momento? Lo invitaron a la barca. Dejaron que entrara en su barca. Y no solo tenemos que creer que Jesús es el Cristo, tenemos que dejarle que esté entrando en la barca. ¿Qué quiere decir eso? Que Él de verdad sea el Rey de nuestra vida, que Él sea el Rey de todas las situaciones, de todos los acontecimientos, que le pongamos en primer lugar para que Él tome el control. En cuanto entró en la barca, la tormenta cesó. Y cuando dejamos que Cristo esté ocupando el primer lugar, ahí ciertamente se termina todo. Por eso no solo hay que estar creyendo que Jesús es el Cristo cada día, tenemos que estar orando 24 horas, disfrutando que Él está con nosotros, disfrutando de ese poder del trono celestial. Ahí de verdad se levantarán esas obras, esas respuestas que trascienden el tiempo y el espacio, y la luz de Cristo alumbrará para cumplir la evangelización mundial. Por eso, cuando ellos dejaron que Cristo entrara en la barca, en ese momento ese problema se solucionó. Por eso el Señor viene en momentos de dificultades y Él nos dice: yo soy, no temáis. Jesús es el Cristo, tiene todo el poder, no temáis, que tengamos la fe en Él. Pero no solo eso, que dejemos que esté ocupando el lugar que le corresponde en nuestras vidas, en ese acontecimiento, en ese problema, que dejemos que entre en la barca. En ese momento, Dios va a tomar el control y Él va a dar respuesta. Ciertamente vamos a ver su poder, y eso es la oración, orar continuamente para experimentar que Dios está con nosotros. Al experimentar que Dios está con nosotros, vamos a poder enraizar, se va a profundizar más profundamente el Evangelio en nuestras vidas. Había un remanente que tuvo que recibir una operación. No era algo muy grande, pero la verdad, pues siempre es incómodo las operaciones, la cirugía. Y tenían que estar operándolo y le pusieron anestesia local. Y la verdad, contaba que en ese momento, cuando le pusieron la anestesia, en ese momento empezaron a hacer la cirugía. Dice que le vino un gran temor, una gran ansiedad. Y en ese momento dice que empezó a clamar: Jesús es el Cristo. Empezó de verdad a orar con todo su corazón. Y a veces Dios permite situaciones, dificultades. ¿Para qué? Para que de verdad nos aferremos al pacto de Cristo, para que podamos estar experimentando, porque este Satanás siempre viene con temor. Pero si empezamos de verdad a grabar la palabra, a experimentar y a enraizar en el Evangelio a través de la oración, vamos a ver la respuesta. Daniel, que era un remanente, él constantemente, con todas las dificultades que tenía, él oraba. ¿Por qué? Porque ya tenía la convicción de que Jesús era el Cristo. Él conocía muy bien que Dios tiene todo el poder. Por eso él
oraba y él experimentaba constantemente cómo en medio de las dificultades Dios tenía un plan, tenía un propósito, podía experimentar la respuesta a través de la oración. Y también la tercera cosa por el que el Señor viene cuando estamos en medio de temor, en medio de dificultad, es para que esa dificultad se convierta en una manera de levantarnos como testigos. El Señor quiere que nos levantemos como testigos, que tengamos la respuesta. Y si estamos grabando la palabra, si estamos orando y enraizando la palabra, en ese momento va a cambiar nuestra naturaleza. Vamos a tener esa naturaleza de testigos. ¿Y qué es un testigo? Aquel que ha visto, aquel que ha oído, aquel que posee. Ese puede ser testigo, ¿verdad? El que está disfrutando, no se lo han contado, no, lo ha visto, él mismo lo ha escuchado, puede ser testigo, puede contarle a otros. Y ciertamente, cuando pusieron su fe en Jesús el Cristo, cuando lo dejaron entrar en la barca, la tormenta cesó, llegaron rápidamente a su destino. Y si estamos tomando la palabra y orar, vamos a recibir la guía de Dios, y en cada lugar que estemos, Dios nos va a levantar como testigos, porque el deseo de Dios es que este evangelio llegue a las 237 naciones, a las 5.000 tribus, pero primeramente hay que empezar en mi vida, luego por supuesto en mi familia, en el lugar donde trabajo, en mi ocupación, porque la ocupación que tenemos, seamos estudiantes, trabajadores, empresarios, todas son muy importantes para Dios, pero esa ocupación es la segunda ocupación. La primera ocupación que Dios nos ha dado es ser testigos. Por eso, si uno es médico, esa es la segunda ocupación. La primera es ser testigo, y a través de ser médico es el canal para ser testigo, para predicar el Evangelio. Por eso, ciertamente, si estamos grabando la palabra de Dios, coordinándonos a ella, si estamos enraizando, planificando a través de la oración, en cada lugar que estemos, vamos a ver cómo nuestra naturaleza es la naturaleza de un testigo. Se va a levantar ese diseño para que nuestro campo, ciertamente a través de nuestras vidas, Dios esté salvándolo, la luz de Cristo esté iluminando. Por eso la palabra de hoy es muy importante. Podemos estar como los discípulos en medio de una gran crisis, en medio del temor, y no podemos salir de ahí por nosotros mismos, pero el Señor no nos deja solos. Él viene a nuestro encuentro. ¿Para qué? Para que nos dice: yo soy, no temáis. Él quiere que conozcamos que Él es Dios, que Él ha vencido, que Jesús es el Cristo, que pongamos nuestra fe en Él. En segundo lugar, que dejemos que entre en la barca, que Él gobierne nuestra vida, que Él reine a través de la oración en todas las situaciones que estén orando. En el nombre de Cristo, Él va a dar respuesta, va a cambiar esa situación. Ese problema lo va a convertir en una oportunidad para predicar el Evangelio. Y de esa manera podremos tener esa naturaleza de testigos. Dios nos va a levantar como un testigo para que otras personas que están sufriendo puedan conocer a través de nosotros que Jesús es el Cristo. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Yo soy, no temáis. Que podamos tomar fuertemente esta palabra. Ciertamente, para poder tener esa grabación, esa raíz, esa naturaleza del Evangelio, es muy importante que cada día estemos ganando, recibiendo esa fuerza espiritual. Tenemos que tener nuestro tiempo de concentración, ese tiempo de mayor felicidad, un tiempo donde podamos de verdad dejar todo lo demás y en quietud poder concentrarnos en su palabra. De esa manera, orar con agradecimiento. Al orar con agradecimiento vamos a experimentar mucha sanidad, vamos a experimentar que Dios vivo está con nosotros y con ese poder espiritual. Luego, ya podemos trabajar, ya podemos estudiar, ya podemos ser testigos. De esa manera, ciertamente,
Dios va a obrar poderosamente a través de nuestras vidas y Él nos dice en este día, yo soy, no temáis.